Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por permitirnos estar en tu presencia. Hoy te pedimos que tú continúes estando entre nosotros, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos alumbres con tu verdad y tu luz en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 17, en la palabra de Dios para todos: cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirles a los invitados: vengan, que todo está listo. Pero uno tras otro todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo: compré unas tierras y debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Bien, aquí vemos esta enseñanza de nuestro Señor Jesús, esta parábola, en respuesta a un comentario que acontece en los versículos 13 y 14, puntualmente versículo 14 del capítulo 14 que estamos leyendo. Es decir, esta parábola es como una respuesta o desarrollo de una inquietud que encontramos en una persona, ¿sí? Básicamente, vemos que el Señor venía enseñando acerca del reino de los cielos y de cómo el ser humano pues, debe procurarse un lugar en el reino de los cielos, porque así es como pues, él se dedicaba a enseñar. O sea, él hizo un énfasis grande en eso de la enseñanza acerca del reino de los cielos. El comentario que les comento está en el versículo 14 y 15, ¿sí? 14 dice: y serás bienaventurado, el Señor Jesús está hablando, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, el Señor está hablando de ciertas obras y cierto comportamiento en la tierra que no tiene recompensa inmediata aquí. De eso es lo que está hablando el Señor. De ciertas acciones que al hacerse la persona no debe esperar una retribución inmediata porque no se la pueden pagar, básicamente. Son acciones en las que se hacen delante de Dios, básicamente, o de quien se espera la respuesta, la recompensa es de Dios, ¿sí? El ser humano, pues, siempre tendemos todos a hacer todo calculado, es decir, ¿qué recibo yo por este esfuerzo que hago? ¿Qué recibo yo por esto que te doy? Por eso nos duele mucho, mucho cuando nos desconocen algún esfuerzo en el hogar, por ejemplo, ¿no? El hombre podrá decir: es que mi esposa no me reconoce o no me agradece el esfuerzo que yo hago por proveer, ¿sí? O por el esfuerzo que yo hago por sacar adelante el proyecto del hogar económicamente. Y la esposa a veces dice: es que no me agradecen todo lo que yo hago por cuidarlos, por mantener la casa limpia y todo. De vez en cuando se ve alguna persona que no está dispuesta a hacer nada, pues, ¿no? También se ve, ¿sí? Pero
básicamente nosotros estamos dispuestos a hacer algo en la medida en que sentimos algo de retribución. En el único caso en que eso podría ser algo diferente sería en el caso del amor de padres a hijos o de madres a hijos, donde sí es evidente en una mayoría de casos que el amor de padre y de madre sí está dispuesto a correr la milla extra, digámoslo así, y el hijo pues no se lo va a reconocer, ni el padre espera que lo haga, por lo menos en cierta edad, ¿sí? Pero en términos generales nosotros tenemos una apreciación de lo que esperamos, ¿sí? También tenemos una idea de aquello que podemos recibir en relación con lo que damos, en relación con lo que ofrecemos. La recompensa, entre más inmediata, digámoslo así, mejor. Por eso el ser humano es muy malo para perseverar, ¿sí? Es muy malo para perseverar. Somos en general. Y eso es algo que debemos corregir, porque nosotros debemos aprender la perseverancia. Y si hay un camino que lo requiere, lo demanda por todos los demás caminos del ser humano, es este camino de fe. Porque si hay un camino donde la recompensa puede demorarse y puede uno sentir que no llega, es en este camino de fe. Por eso esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Está hablando de una persona que hizo un banquete o una fiesta e invitó gente pobre, gente que no tenía cómo pagarle. Nadie hace eso, ¿estamos de acuerdo? Nadie hace eso. Pero el Señor dice, nos hace ver el valor de la recompensa de Dios, ¿sí? Con estas enseñanzas nos está haciendo ver el valor de la recompensa que da Dios a la vida de las personas, y no la recompensa que podemos nosotros tener de nuestros semejantes, nuestros pares, alguien que, por ejemplo, está en condición de retribuir generosamente algo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Obviamente uno sí debería seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y es que hagamos lo que hagamos, no debemos ser calculadores en lo que los hombres nos pueden dar. Por eso muchas veces, por ejemplo, en el hogar se van a presentar discusiones que no son de fácil resolución. De hecho, casi que ni se puede resolver eso. O sea, en los hogares pasa eso mucho, ¿sí? Y es porque ninguno da su brazo a torcer, y al final lo único que puede es sacarlos del atolladero, del atasco que puede tener un hogar, una pareja de individuos, es que hagan las cosas delante de Dios, porque pues al fin y al cabo no me las va a reconocer nadie, ¿sí? Así, a veces uno tiene que llegar a esa conclusión, pues sí, no me lo reconocen, no me lo agradecen. Y el otro dirá, o la otra persona dirá, es que no me parece mucho lo que haces, me parece apenas justo, mira lo que hago yo. Y entra en esta como toma y dame en ese sentido. Y eso ya termina por encontrarse contra un muro que no hay resolución, ¿sí? El cristiano, la persona que sigue a Cristo, que sigue la verdad, debe siempre ver lo que Dios puede recompensar, que Dios está por encima de todo, ¿estamos de acuerdo? Pero a veces la remuneración del Señor pues se hace esperar, con cierto criterio de justicia, se hace esperar, ¿sí? De ahí que la perseverancia es muy importante. O sea, en cualquier camino, si usted no persevera en nada de lo que hace, usted no va a ver ningún fruto, nada le va a resultar gratificante. Ni un ahorro, por ejemplo, ni una meta deportiva, ni una meta académica, ni un negocio, nada. ¿Sí? Los negocios que hoy están consolidados en las economías, en los mercados regionales, por ejemplo aquí y en todo lado, son negocios que tuvieron una cuota enorme de perseverancia por parte de quienes los fundaron y quienes los secundaron en la visión, ¿sí? Enormes, nombres muy pesados en
en los mercados, en todas las áreas de los mercados del mundo. Tienen detrás gente de una perseverancia tremenda. Y así es la cosa, pero con el Señor la cosa toma un valor no solo más serio, sino también más grande y mejor todavía, ¿sí? Entonces le dice, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Las obras que hacemos hoy, ya desde ya deben ser delante de Dios, ¿sí? Ahora, aquí obviamente hay que mencionar que, ¿qué pasa si una persona no está ni delante de Dios obrando bien, ni delante del semejante? Es decir, que está en una práctica y en un accionar egoísta, en el que incluso en ese egoísmo daña a los demás. Porque si hay que decir, por ejemplo, que en ciertos hogares y en ciertas situaciones, si hay gente que no da lo que debe dar. Por eso dice la palabra del Señor que el que no provee para su casa o para los suyos es peor que un incrédulo. Porque el incrédulo, como veíamos ayer, el incrédulo, la base de la incredulidad es la necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué ve Dios cuando una persona dice no hay Dios? Ve necedad. Y la incredulidad es necedad, así como la altivez es necedad. Entonces tiene todo eso relacionado. Pues hay gente que como no ve a Dios, tampoco su necedad le va a permitir funcionar bien. Entonces funcionan de forma egoísta y necia en sus vidas y, por ejemplo, descuidan a los hijos, descuidan a la esposa y a veces la esposa también descuida a los hijos. Conocí el caso de una persona ahora que estuve por fuera que tuvo que asumir ese papel de padre y madre porque la mujer lo dejó con 3 hijos, niñitos, pequeñitos. Y yo digo, por lo general eso siempre suele estar más presente en los hombres que abandonan. Obviamente es un error y algo que Dios aborrece y es algo que uno de los muchos pecados que lo van a llevar a juicio a las personas delante de Dios, como todo, ¿sí? Pero también se suele ver mujeres que dejan a los hijos, ¿sí? Y los abandonan, y padres que amorosamente se ponen en el papel de ser padre y madre, y la persona que me comentaba ese caso mostraba mucha admiración por ese hombre, porque trabajar, cuidar a los hijos. Y es curioso porque en ese caso a los 3 hijos que él tuvo los sacó campeones en ciertas áreas del deporte. El uno es campeón en natación, otra persona en voleibol y otro, no recuerdo el caso. Loable, ¿no le parece? Loable, porque a veces ni entre 2 es fácil, ¿no? Pero ¿por qué es eso? Porque bueno, la persona ya no espera nada y se pone y dice, y mire que cuando nosotros no esperamos de nadie, puede ser que decidamos hacer las cosas mejor por nosotros y mejor por quienes dependen de nosotros, ¿sí? Con el Señor así es la cosa. Es decir, uno debe entender que hay unas obras que son delante del Señor. Pero hay gente que vive de forma egoísta, que sí deja un vacío en su hogar, que sí deja un vacío frente al semejante, ¿sí? Y eso es por la necedad. Ahí no hay más, ¿sí? Eso es la necedad del corazón. Por eso es que hay que demandarlos por alimentos y todo eso, ¿sí? Por eso la ley entra a regular eso, porque si no, pues se nos descontrola todo aquí, ¿sí? Pero la necedad lo lleva a eso, ¿sí? No perseveran, dejan sus responsabilidades, no se ocupan de ellas, es terrible, ¿sí? ¿Y cuál es la satisfacción de ellos? Complacerse a sí mismos y sus más mezquinos y egoístas deseos. Y eso está presente en la sociedad en la que estamos y también en cierta medida en nosotros, ¿sí? Porque si no, nosotros no necesitaríamos de que Cristo nos salve, pero esa es una de las áreas en las que nosotros somos afectados. Sí hay hombres loables, sí hay mujeres respetables, muy ocupadas, muy pendientes del hogar, sí, pero aún ahí, en medio de todo, hay egoísmo,
Aún allí hay egoísmo en medio de todo eso. Por eso el carácter del padre es tan especial. El carácter del padre dice que aun cuando tu madre, ¿sí?, te piensa en dejar, él no, el Señor no, Él tiene un carácter moralmente excelente en eso, ¿sí? Lo tiene excelente el carácter, así lo menciona la palabra. ¿Sí? Entonces, la persona que está en el camino de pecado, en el camino de la necedad, en el camino del egoísmo y que deja sus responsabilidades y, por ejemplo, no atiende a sus padres cuando están mayores y, por ejemplo, es gravoso para su pareja y todo eso, y aparte no provee, por ejemplo, en el caso de los hombres, hablando puntualmente a los hombres, que es a quien la palabra nos asigna esa responsabilidad de proveer. Algunos, Dios nos ha dado un privilegio enorme y es proveer con suficiencia. Eso casi no se ve ya, que haya un hombre que pueda proveer con suficiencia y que pueda la mujer estar en las labores de ama de casa, ¿sí?, que es algo respetable, ¿sí?, es algo correcto. Y madre cuando se dé el caso, pues cuando se tengan los hijos, ese es el ideal, pero los hombres a veces no tienen lo suficiente para lograr eso. Se necesita de un hombre con cierta condición y hasta virtuosismo, que logre esa condición de proveer con suficiencia todas las necesidades del hogar, de la casa. En ese caso a la mujer le corresponde, por la enseñanza bíblica, honrar y respetar aún más a su marido, ¿sí? Y le corresponde hacer sus labores que también tienen que ver con el hogar, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres que se enojan porque sus deberes son, por ejemplo, tener limpia la casa o cocinar o ese tipo de cosas. Y es un error, porque entonces, ¿qué quiere la ama de casa? Bailar y rumbear nomás, ¿sí? Y que el hombre provea. No, así no funciona, ¿sí? Cuando tú tienes un hombre que provee con suficiencia, ojalá entendieras que debes tratarle muy, muy bien, así se los digo, pues, ¿no? Ese hombre, si es por ejemplo, tiene para proveer, tiene para prosperar, porque eso es otra cosa tremenda y difícil, ¿sí? Hay hombres que cuando se unen, o parejas que se unen y desmejoran la condición del otro, o sea, van para abajo. Cuando recién se casaron tenían trabajo y tenían casa y tenían carro. Luego van para abajo, quedan en la ruina. Hombres torpes, ¿sí? También se ven casos de mujeres, pero esto más recae sobre todo en el hombre. Pero cuando el hombre con lo que el hombre provee, se puede prosperar, se puede tener una salud de calidad, se puede tener calidad de vida, se puede comprar lo necesario y más para la casa, se puede andar en un buen vehículo, eso es, ¿sí? Entonces cada uno debe hacer su parte. ¿Delante de quién? De Dios, ¿sí? De Dios toca hacer las cosas, porque somos tan mezquinos que dice, ay, yo ya no doy más, dice a veces el hombre, ¿sí? Y la mujer dice, y si eso es tu deber, ¿sí? Yo he sabido de casos innombrables de malos manejos de mujeres. También, como uno ha manejado tantos casos en la iglesia, conocí el caso de una mujer que le rompía los billetes de baja denominación al marido, porque le llegaba, mira, esto fue lo que pude traer, qué sé yo, pues 15,000 ¿sí? Y le rompí, esto no sirve para nada, mejor dicho, eso es, ¿sí? Y ese hombre, como le faltaba carácter, aguantó eso toda la vida hasta ahora, ¿sí? Eso no es sostenible, ¿sí? Bueno, en fin, el caso es que todos, la gente dice, es que es tu deber, y claro, todos, y delante de Dios todos tenemos deberes y a nadie le importa, ¿estamos de acuerdo? Glorificarlo por la creación es un deber y a nadie le importa. Parte de ahí, ¿qué podemos esperar en el mundo si la necedad es prácticamente una condición presente en todas las personas? En los muchachos más, y luego a veces llega a los adultos la necedad, ¿sí? Entonces es una cosa tremenda, lo calculadores y mezquinos que somos, todos. En todos hay, así, incluso en los que se desempeñan bien, también hay
algunos aspectos que hay que ajustar delante del Señor. Pero bien por esos hombres y bien por esas mujeres que se desempeñan bien, hay que decirlo. Y hay gente que no tiene necesariamente que estar oyendo esto, porque el Evangelio del Señor es un tema mucho más profundo que esto. Yo estoy aquí siendo como especie de una contextualización. ¿Sí? Bien por eso. Por eso es que esto es medio vivible, porque hay gente que perseveró en un negocio, porque hay un padre que se ocupó de un hijo y le dio lo necesario para propulsar su vida, para propulsar su... Así es como funciona, ¿estamos de acuerdo? Si no fuera por eso, estaríamos mal, ¿sí? Bueno, entonces, la recompensa, ¿qué siento yo que recompensa mi vida, mis esfuerzos y todo eso? El Señor le dice que cuando alguien no nos puede recompensar y hacemos las cosas delante de Dios, la recompensa de los justos será mucho mejor. Mire lo que dice, pero te será recompensada en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos es un tema que no se tiene en cuenta. Sí. Por eso dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y eso es todo lo que importa. Y la gente tiene una consigna, pasar el menor número de males en la tierra y de dolores y penas, y pasarla lo mejor posible en la tierra. Esa es la consigna, en eso estamos de acuerdo todos. ¿Sí? Todos queremos los menores males para nuestras vidas y las mejores condiciones y mejor experiencia de vida, la mayor felicidad. En lo que somos diferentes en las formas que escogemos para ello. Hay uno que va a querer ser feliz en la disolución de los vicios. Hay otro que va a querer ser feliz en los conventos. Hay uno que va a querer ser feliz en la promiscuidad sexual. Hay otros en la castidad. Al fin, pero la idea es la misma, la felicidad. Entonces, el evitar la mayor cantidad de males. ¿Sí? Y entonces, ¿pero por qué es eso? Eso es solamente porque no se ve lo que hay detrás de ese velo de la muerte, que yo me empeño tanto en enfatizar, porque es que si yo no le digo esto, usted ya tiene quien le eche cuentos en el mundo, ¿sí? Usted tiene ya quien le alimente las vanidades, ahí están las redes sociales para eso, bien competentes que son para eso, ¿sí? Ahí tiene la televisión. Había un predicador famoso en no sé qué parte del mundo que comentaba y decía, yo todos los días me levanto y oro y leo la palabra. Porque yo sé que después de que yo ore y lea la palabra, todo el día voy a recibir mentiras afuera, decía él. Y es cierto, es decir, o sea, las proyecciones, las imágenes, las tendencias, todo es un engaño, una mentira, ¿sí? Entonces, el deber del predicador es poner la mente de quien le es concedido, pues, escuchar, ¿sí? La verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nadie piensa en la resurrección de los justos. Sí, porque hay una resurrección de los justos. Y también hay una resurrección de los impíos. ¿Sí? Es decir, eso de que vamos a resucitar es una verdad bíblica que nos acoge a todos, nos recoge a todos, nos reúne a todos. ¿Sí? Por eso dice que hay unos que van a resucitar. Permítame, busco ese verso. Y habla de eso. De hecho, hay una indicación en las Escrituras de que hay un orden para la resurrección, ¿sí? Y hay una muerte segunda y una primera resurrección, ¿sí? Bueno, permítame, ubico ese verso, que sí me parece importante citarlo. Bien, en el libro de Daniel, ¿sí? Mire, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese es un ángel que trabaja en obediencia a las órdenes de Dios, cuidando al pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, porque todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes son los que duermen en el polvo? Los muertos. Serán despertados. Unos para vida, esa es la resurrección de los justos, de la cual está hablando Cristo nuestro Señor en el verso Lucas 14 que estamos leyendo. ¿Sí? Pero otros para vergüenza y confusión perpetuas. ¿Se da cuenta la profundidad de la temática con el Señor? No es tan cortico como los plazos que tú le tienes a tus metas personales. ¿Sí? Por eso es que las metas personales, cuando uno sabe tramitarlas delante de Dios, se vuelven hasta fáciles. Y hay sus excepciones, ¿no? Aquí tengo que decir que uno tiene que entender cada caso en particular, cada situación en particular. Pero, por ejemplo, ustedes y yo cantamos una canción aquí que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. ¿Sí? ¿Han tenido la experiencia ustedes de que les conceda las peticiones de su corazón? Muy seguramente ha sido porque usted se ha deleitado en el Señor. ¿Sí? Quienes llevamos más trayectoria en esto, quizá nuestra vida tenga más de eso, más de esas experiencias. Pero lo cierto es que es mucho más profundo que esta vida, ¿sí? De recompensas inmediatas, de pleitos, de peleas, ¿sí? El plan de Dios para usted y para mí es mucho más, la invitación es mucho más profunda. Mire lo que dice: en aquel tiempo será libertad, bueno, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Entonces estamos viendo resurrección que acontece a los justos y resurrección que acontece a otros, que lo que van a recibir como recompensa, como consecuencia de sus obras, será vergüenza y confusión perpetuas. Tremendo esto. Entonces vemos que tiene toda la relación con lo que dice en Lucas 14:14, que dice: te será recompensado en la resurrección de los justos. Hay una forma de vida, mis hermanos, escuchen bien esto. Hay unas acciones, hay una forma de vivir que tiene una recompensa en la resurrección de los justos. Y esa forma de vida es la forma de vida en santificación a Dios. ¿Me oyeron? Por la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso para quien de pronto no les resulte muy claro lo que acabo de decir? Significa que la vida está en servidumbre a Cristo, a su verdad, ¿sí? También podemos decir que es la vida que vivimos en la carne y vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se vive esta vida para quienes recibimos la verdad del Evangelio? En la fe del Hijo de Dios. Todo lo que usted viva por fuera, puede que usted logre que su castillito de cartas se pare y se ponga se levante, ¿sí? Pero eso es lo suyo, ¿sí? La fe del la vida hay que vivirla en la fe del Hijo de Dios, en el temor, en la reverencia y en la práctica de la verdad, ¿sí? Y eso es la santificación. La santificación no alude a un término de excelencia moral, de guardar santidad por guardar santidad, por ejemplo, ¿sí? O de ponerme en una posición de que yo no hago esto y juzgo a quienes sí lo hacen. Eso no es la santificación, no. La santificación es la dedicación de vida a Cristo, eso es, ¿estamos de acuerdo? Por eso dice que tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí? O sea, de la obra de Cristo hay un fruto que es la santificación y el fin que es la vida eterna, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa vida tiene recompensa en la resurrección de los justos. Por eso uno en el matrimonio debe vivir siguiendo a Cristo. Se puede, obviamente que se puede, ¿estamos de acuerdo? Y así hay diferentes situaciones ya que se analizan puntualmente en cada caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la recompensa de los justos es otra cosa, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, imagínense que nosotros debemos arraigarnos en la iglesia local, así como ustedes están, servir en la iglesia por años,
que nos pasen los años, que cambiemos el tono de nuestro cabello a canoso, ¿sí? Si ese es un privilegio que se puede dar, porque pues es un privilegio envejecer en la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y que ahí, cuando se haya logrado todo o se haya frustrado con otras cosas, ahí seguir creyendo. Imagínense eso, es largo. ¿Qué pasa si tú pones una recompensa inmediata y te obsesionas con eso? Pues estás mal, porque no funciona así. Y menos en un camino eterno y de impacto eterno, ¿sí? Pero los animo, sí hay recompensa para ahora, ¿sí? Usted persevere en la obediencia a la verdad y a Cristo, deleítese en Él y va a ver que va a sentir recompensa. Algunas de estas le van a incluso hacer sentir muy bien con la vida que Dios le ha permitido llevar, pero ni asoma, no tiene ni un parecido con la recompensa de los justos en la resurrección. Amén. Entonces dice, oyendo uno de los que estaban sentados, porque lo que trato de hacer es la contextualización, oyendo esto que dijo Jesús, uno de los que estaban sentados con él en la mesa o a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Mire qué entendimiento de ese personaje, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos es participada así como en este momento, usted ya puede ir sacando conclusiones, ¿sí? Esa es una conclusión, un comentario conclusivo, digámoslo así, que esta persona está diciendo, bienaventurado, ¿sí? Qué dichoso, ojalá yo esté allí. Cuando nosotros, el Señor nos está hablando y nosotros estamos recibiendo, vamos entendiendo qué debemos hacer, ¿sí? Que debemos permanecer, por ejemplo, en congregándonos, que debemos santificar nuestra vida. A mí cuando me habla el Señor, yo ya voy sacando conclusiones. No las digo en voz alta porque no es el mismo formato que Cristo maneja a la mesa, ¿sí? Pero uno va concluyendo, ¿sí? Uno le agradece al Señor estar en su presencia. Uno le agradece al Señor estar expuesto a su palabra de verdad. Eso debe pasar en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que la palabra nos saque de confusiones y que nosotros entendamos. ¿Qué comentario le hace? Le dice, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Sí, claro, mis hermanos, porque las mesas lustrosas de esta tierra se acaban. Hasta el mismo apetito declina y la capacidad de percibir sabores y todo. Pero el que pueda comer el pan en el reino de Dios, que es el mismo reino de los cielos, pues imagínese, eso es un privilegio, esa es una verdadera dicha, como dice. Permítame, aquí busco un verso que también me sirve mucho para esto, en Lucas 13:29. Ahí cerquitica de donde estamos en el 14, y en Lucas 13:29 el Señor dice, mire esto, porque vendrán, Lucas 13:29, porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esa es una palabra que Dios anuncia a quienes tienen la esperanza de la vida eterna y quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Y he aquí que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Bueno, eso es otro asunto, pero dice, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿De qué lugares van a venir? Del oriente, del occidente, del norte y del sur. Geográficamente, el Señor Jesucristo está hablando que van a venir de todas las naciones, básicamente. Y eso somos nosotros, los que de diferentes pueblos, tribus, lenguas y naciones vamos a participar de la mesa en el reino de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el beneplácito de salvación que el Señor nos concede. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, usted en la mesa, a ver, entendamos esto, en la mesa va a estar gente muy pesada, gente que le demostró a Dios la reverencia, la fe, el temor, ¿sí? Gente que santificó sus vidas, ahí está el apóstol Pablo, ¿sí? Un peso pesado de la fe. Ahí está los del Antiguo Testamento, David, ahí está Abraham, ¿sí?
Entonces, uno lo que sí tiene que entender es que hay una recompensa en la resurrección de los justos, que obedece precisamente a quien vivió en la fe, porque el justo por la fe vivirá. Eso, yo quiero enfatizar en eso. ¿Sí? Dios no va a pagar ni nuestras buenas obras aquí en la tierra, ni nuestras filantropías, ni nuestros comportamientos loables, si no están revestidos de la fe en el Hijo de Dios. Eso es importante que lo entendamos. ¿Sí? Porque hay gente que se desempeña filantrópicamente muy bien, digámoslo así, pero a la misma vez hace burla de Dios, hace burla, ¿sí? En un mundo donde la sociedad se complace con vituperar el nombre de Cristo, ahora nada más en el Carnaval de Río de Janeiro, se observa un despliegue de iniquidad sin precedente, ¿sí? Ya habían precedentes fuertes. En ese carnaval han hecho mucha burla de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora es mucho peor, ¿sí? Ahora los asesores de esa actividad han expuesto la verdad de sus intenciones y han dejado ver que lo que quieren es reverenciar o destacar a los demonios, básicamente. Así, voy a resumirlo de esa manera. ¿Sí? Entonces vemos un mundo así. Y en las diferentes celebraciones del mundo se suele ver. Entonces, aquí es en la fe del Hijo de Dios. Vale más una persona que vive en la fe que una persona que hace buenas obras sin fe. ¿Sí? Vale mucho más. ¿Sí? Porque el justo vive por la fe. ¿Sí? Y hay unas obras asociadas a la fe, pero esas son diferentes. Entonces dice, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y acá habla lo mismo. El joven o la persona que le hizo el comentario al Señor Jesús dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y el Señor Jesús ahí es donde comienza a hablar y les dice, la invitación está. Aquí todo depende de que la gente entienda el valor de la invitación. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, versículo 16 del capítulo 14 de Lucas. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Sí? Mire, a pesar de ser excelso, excelente, maravilloso el plan que el Señor está ofreciendo, la gente se va a excusar. Pero eso es ¿por qué? Simplemente porque no hay la fe para creer en lo eterno. Y dice, y envió a decir a los convidados, y todos a una comenzaron a excusarse. Y le presentan excusas al Señor con cosas lícitas. O sea, ninguno de esos dijo, espérame que tengo un negocio ilícito por acá, o espérame que no. O sea, lo que está diciendo es, el primero he comprado una hacienda, dice, y necesito ir a verla. Claro, necesita ocuparse en eso. Cualquiera entiende ese asunto. Pero atención a esto. La invitación que el Señor nos hace debe tomar carácter de prioridad en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tomar ese carácter prioritario. O sea, cuando uno le hablan, por ejemplo, del infierno, del cielo, todo eso, debe ser prioritaria la atención que se le da a eso. ¿Sí? Y todo lo demás se puede manejar, se puede hacer. ¿Sí? Pero yo no voy, porque hay gente que dice, si yo no asisto a la iglesia, o yo no voy, o yo no creo porque estoy muy joven, dice, todavía no me siento bien. ¿Sí? Otros dicen, no, es que la carrera me ocupa, o la hacienda que compré, o la casa. ¿Y quién se atreve a decir que eso es un pecado? Nadie. Es que aquí no estamos hablando de pecado, aquí estamos hablando de que el justo, ¿sí?, que vive por fe, va a tomar esa tarjetica de invitación que se llama Evangelio y le va a dar toda la prioridad que merece el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo?
El Evangelio es lo más importante, es la cartica de la invitación de Cristo, es el Evangelio para nosotros, la invitación del Padre es, ¿sí? Entonces, las excusas que hacen que la persona no viva en la santificación que hemos descrito, ya usted me oyó describir lo de la santificación, esas excusas lo único que hacen es menoscabar y, digamos, erosionar el potencial de recompensa. Entonces tú vas a tener recompensa, sí, de tu carrera o de los frutos de tu hacienda, ¿sí? Pero no vas a tener la recompensa de los justos. Va a estar erosionada, ¿sí? El que está en el pecado, pues peor todavía, ¿sí? Aún peor la cosa. Pero entonces dice, y todos comenzaron a excusarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses, ¿sí? Y el Evangelio se nos presenta a nosotros como algo que, por no tener aparentemente implicaciones en nuestra vida presente, uno dice, no, pues yo no le corro a eso. Le corro a todo, pero no le corro a eso. El Señor quiere invertir esos valores y esas perspectivas. El Señor quiere que corramos una carrera de santificación cada vez más vehemente, cada vez más solícita y diligente. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez más convencida y cada vez más arraigada y cimentada en amor a Cristo. Es lo que quiere, para que usted le venga un galardón por ahí, y el de la resurrección de los justos. Bien. Y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, ese es el trabajo, ¿no? Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Al Señor le molestó, porque es como la ceguera espiritual. A ver, aquí entendamos esto. No es que el plan no estuviera bueno, ¿sí? Es que hay ceguera espiritual, ¿estamos de acuerdo? En quienes fueron invitados en un primer momento, digámoslo así, ¿sí? Por eso es que el Señor va a terminar llenando su casa de gente que, si somos honestos, posiblemente sean los pobres, los mancos, los cojos, como los describe en adelante, en esta misma parábola. ¿Por qué? Porque puede ser que a esa persona se le facilite más ver el valor de la tarjeta de invitación. ¿Estamos de acuerdo? Pero estas personas son necias y son ciegas espiritualmente. No ven el valor de la invitación que Dios está haciendo. Ellos están disfrutando las recompensas de este mundo, las gratificaciones de este mundo, llámese aprobación social, qué sé yo, construyendo un patrimonio, todo eso, ¿sí? Esas personas están desconectadas de la verdad. Pues esa persona puede llenar sus graneros, ¿sí?, con todo lo producido en su hacienda, con todas las yuntas de bueyes que tenga, y finalmente, cuando le pidan su alma, tendrá que entregarla a quien tiene la autoridad, y será para vergüenza y confusión perpetua. Mire, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Por eso el trabajo. ¿Qué podemos decir del trabajo? El Señor no riñe con eso, en algunos casos. En otros casos sí. En otros casos sí nos exige estar dedicados 100%, pero no en todos los casos. Pero cuando se trate de algo que Dios esté haciendo, invitando, y ante todo en una forma de vida que los invitados tenemos, en expectativa de esa gran cena que el Señor nos está preparando, ahí sí nosotros debemos poner en segundo orden de prioridad el trabajo, ¿sí? Así es. ¿Y cómo me va a proveer el Señor? Mire, cuando uno busca las cosas del reino de Dios, el Señor provee generosamente. ¿Creemos eso? Deje que su mano poderosa le provea mientras usted está en santificación, en la fe del Hijo de Dios y en la reverencia al Señor. Tranquilo, Él le va a dar los medios. Usted nomás tiene que estar pilas, ¿no? Porque hay gente que le llega el trabajo y no lo entiende, no entiende cómo, ¿sí? No se trata de renunciar, se trata es de vivir con esta forma de pensar. Mejor dicho, vivir con la tarjetica en la mano, así. Eso es lo que significa eso.
Yo está bien, yo tengo que ir a ver esto, tengo que criar hijos, tengo que trabajar en esto, aquello, pero yo ya fui invitado, ¿sí? Apenas sea el momento, me voy a bañar, me voy a alistar y me voy a poner la ropa de invitado para estar. Eso es lo que el Señor con esta parábola, que ya no la vamos a tener tiempo de desarrollar, nos está enseñando. Léanla, si les genera inquietudes. Entonces dice, acabo de casarme, hay otro, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo así a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste, aún hay lugar. Mire, por eso es que la Biblia dice que los ricos difícilmente entran en el reino, pero no es porque ser rico sea pecado, es porque el rico la invitación la ve y dice, pero es que Señor, yo tengo que irme en el yate, discúlpame, sí, estoy de compras, voy a comprar mis cosas, voy a estrenar una casa lujosa en tal sitio, ¿sí? No, espérame un momento, discúlpame, pero es que, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Y está después de esta vida, si esta vida es lo mejor, a mí me ha ido muy bien, ¿sí? Yo tengo los medios, yo me puedo entretener, ¿sí? Yo tengo con qué entretenerme. Dicen que el dinero no compra felicidad, pero la manda a traer, dicen, ¿no? la manda a pedir, digamos. Eso es un comentario pues de la gente impía, porque no es así, ¿sí? Lo cierto es que dicen, no, pero esta invitación, si yo ya tengo mi recompensa, esa es la vida, la vida presente no puede ser tu recompensa. Para tú tener un lugar en la mesa del Señor, en el reino de los cielos, para comer pan o servirte la comida en el reino de los cielos, esta vida no puede ser tu recompensa. Vamos a orar.